pero no tiene idea por quién ir a votar. Dicho eso, desde hace algún tiempo y estamos pensando en echar a andar una herramienta que, dicho sea de paso, proviene de Alemania. En Alemania, la Agencia Federal de Educación Cívica tiene esta aplicación y la realiza cada vez que hay elecciones. Y consiste en un elemento muy sencillo, y es escoger preguntas de discusión nacional en las cuales un presidente debería o podría tener posición y plantearle si su posición es a favor o en contra, tratando de encontrar una dicotomía, por ejemplo, entre una posición más progresista o más conservadora. Y pongo un ejemplo. Una de las preguntas plantea si está a favor o en contra del matrimonio civil entre personas del mismo sexo. Un candidato o una persona que piensa a favor sería mucho más progresista en la agenda de derechos humanos. Una persona que piensa en contra en esa pregunta sería mucho más conservadora. Y entonces la idea es plantear estos esquemas de tal forma de que uno pueda tener una idea de algunas posiciones o posturas específicas. ¿Es la respuesta al votómetro una intención o una recomendación de voto? La respuesta es no, ¿verdad? Incluso lo hemos dicho, ni siquiera está cerca. Y el objetivo central del votómetro son dos. El primero es que la gente sepa quiénes son los candidatos presidenciales. Oye, algunos de los resultados la gente dice, ¿quién es tal persona? Yo no sabía quién es, de dónde viene, de qué proviene. Y creo que ya la aplicación logró que la gente sepa quiénes son los 13 candidatos, ¿verdad? Eso es uno. Y lo segundo es que la gente se interese, porque a veces puede ser que el resultado no es el que yo me esperaba, ¿verdad? En otros casos, en la mayoría, dicho sea de paso, cuando una persona conoce bien a su candidato, los resultados son los que se esperaban, pero en otros no. Y el punto ahí es que nos interesa que la gente vaya y revise posturas específicas de cada uno de los candidatos, porque al final lo que nos interesa es un voto informado. Eso es. Y revise posturas propias también, porque bueno, por la sorpresa de coincidir con un candidato que no necesariamente era. El gran punto es que algunas de esas preguntas ni siquiera nos las hemos hecho nosotros mismos, y son preguntas de interés nacional. Por ejemplo, ¿usted está a favor o en contra del Estado laico? ¿Verdad? Es una discusión hoy que hay en ciertos sectores, ¿lo queremos o no? De manera que eso es un poco, es un ejercicio de reflexión, es de poner la conversación sobre temas concretos. Y quiero decir esto, una de las grandes críticas de la discusión en campaña electoral es que son muy generales, que los políticos nunca se comprometen, que siempre son generalidades. Todos están de acuerdo en reducir la pobreza, todos están de acuerdo en mejorar la infraestructura. La idea es, como decimos, poner la bola al suelo y sobre temas concretos generar posturas. ¿Cubre el votómetro las 32 preguntas los temas centrales esenciales del país? Por supuesto que no, pero la idea es generar insumos mucho más específicos, ¿no? Bien, estaba Omar, experto en redes sociales. Hemos podido leer en redes sociales comentarios muy diversos. Gente muy contenta con la herramienta, gente muy brava porque le salieron resultados que decían, esto no coincide con lo que yo pienso. Esteban Mora, buenos días. Buenos días. Creí que le ibas a preguntar a Gustavo primero. No, también va para él, sí. Ok, yo la hice ayer y el resultado sí me sorprendió porque me dio 3 nombres por los cuales jamás votaría. O sea, no me parece ni la postura correcta, dada la gestión que han tenido 2 de ellos como diputados y otro que evidentemente lo que se ve es que quiere de alguna forma llegar a ser presidente sin importar lo que pase y no. O sea, personalmente no me funciona. Y esto básicamente encaja con unas cosas que he estado leyendo y que he estado comentando en los últimos días que han sido un poco de polémica, por lo menos en mi blog, que es que las campañas son más emocionales que de ideas. Entonces, si bien es cierto, la herramienta es súper válida, a mí me hizo falta el botón de suave, no sé, no respondo o póngamelo medio gris para no irme a blanco y negro, porque yo en algunos puntos en serio no sabía si sí o si no, porque en algunos puntos, ok, sí tal cosa, no tal cosa, o podría sacrificar esto si me compensa por el otro lado. Entonces, la sorpresa para mí fue mayúscula ver por lo menos que las opciones que yo tenía en mente para votar estaban de media tabla para abajo, casi llegando a segunda división. Pero en cuanto a lo que es en las redes sociales, ¿cómo viste la reacción de la gente? Vos, por el tipo de labor que haces, tienes la oportunidad de sondear mucho cómo responde la gente. ¿Cómo has visto la respuesta de la gente en redes sociales al votómetro? Como todo en redes sociales, tenemos los 2 extremos. Uno, la gente que automáticamente le da su candidato y prácticamente con un 80-90% de afinidad.
entonces inmediatamente lo publican. La gente que no le da ni remotamente cerca por el que estaban pensando, entonces empiezan a quejar. Entiendo. Para mí, tienes razón, no es una herramienta más que todo aclaradora, sino que más bien es distorsionadora porque mete un elemento más y sobre todo que nos hace dudar a nosotros de si estamos apuntando correctamente según las ideas. Pero en mi caso, como digo, o sea, no es solo ideas, es ya la persona, es el equipo y es un montón de cosas que quedan completamente fuera del espectro de la herramienta. Entonces, por eso es que tenía mis dudas y yo fui uno de los que dijo... Que no publicó. No, sí publiqué, o sea... Por un lado sí di los nombres y los porcentajes y dije, no, por ninguno de estos tres voto. Ajá. Bien, Gustavo Araya, analista político. ¿Qué tan útiles son herramientas de este tipo? Decía Esteban Mora, que las campañas tienden a ser más emocionales que racionales. ¿Cómo lo ves y cómo puedes evaluar esta herramienta del votómetro que saca el Estado de la Nación? Buenos días. Buenos días. Me parece a mí que hay que tomar varios puntos relevantes. El primero de ellos es atribuirle a la herramienta algo que no es, ¿verdad? Entonces, tendemos a entrar a la herramienta por la espontaneidad y por la novedad, ¿verdad? Entonces, lejos de entender el contexto en el cual se circunscribe, que incluso está descrito en la propia página, ¿verdad? De cuáles son los objetivos y demás, entonces entramos sin leer, es como cuando leemos noticias, ¿verdad? Leemos el titular y dejamos el cuerpo por fuera, el cuerpo de la noticia. Entonces, la reacción en redes sociales fue esa, fue la reacción espontánea, fue la novedad, fue precisamente ver con qué, ¿verdad? Ese morbo bien intencionado, incluso en muchos de los casos, de ver cómo me da el resultado, con cuál candidato finalmente, efectivamente, con el que yo creo estar, a ver si me resulta igual, o si no tengo la menor idea, con cuál podría estar. Eso me parece que es relevante en el primer sentido porque la herramienta no busca ser, y en esto concuerdo completamente con lo que señala don Estefan, de que la herramienta no busca ser un sustituto a la decisión de voto. O sea, esto lo que hace es devolverle a la población más bien, si se encuentra coincidente o no, bueno, vaya y busque, porque si no le resultó coincidente, entonces vaya infórmese, porque resulta que después de ver estos 32 elementos, si usted no coincide con un candidato o con quien coincide no le calza, bueno, entonces vaya a ver porque efectivamente puede ser que le esté faltando algunos elementos para que usted se informe mejor. Y el otro elemento que me parece relevante es que por primera vez, Esteban tendrá los datos mucho mejor detallados que yo, pero por primera vez en el timeline, por ejemplo en Twitter, en las redes sociales y en Facebook, se empezó a hablar del votómetro y ya no del cementazo. Entonces, no sé si fue trend topic entre los 10 temas principales que hubo en estos 2 días o 3 días, pero prácticamente en un momento sí se vio que la ciudadanía entró. Ahora hablábamos de datos más o menos finos y habrán unas 100,000 personas, 150,000 personas que fácilmente entraron a la herramienta para corroborar, y esas 150,000 personas por primera vez oyeron algo diferente del cemento, algo diferente de los créditos irregulares. Entonces les hace volver la mirada a donde efectivamente tiene que estar. Yo insisto, el tema del cemento no es que no sea relevante, es absolutamente relevante, pero es un tema coyuntural. Como el chiste de la hormiguita, se me acaba, me lo como y se me acaba, ¿verdad? Ya vamos a llegar a diciembre, enero, empiezan a tomarse medidas judiciales y demás, y vamos a tener un país que hablar sobre infraestructura, sobre seguridad, sobre salud, sobre derechos, reivindicación de derechos humanos, reivindicación de derechos civiles. Entonces me parece que la herramienta en ese sentido cumple, digamos, a cabalidad su cometido. Y finalizo con lo siguiente: el voto es, como bien lo señala Esteban, desde elementos emotivos hasta los elementos más racionales. Y ahí nos encontramos a toda la ciudadanía, ¿verdad? Y hay una innumerable cantidad de elementos por los cuales la gente vota. Ahora bien, el votómetro es solamente uno de esas razones o una de esas disparadores en donde la gente se va a ubicar para saber por quién votar. Ayuda, uno de muchos. Sí, ya te doy la palabra, Estefan. Ayuda, tal vez, Gustavo, a calentar un poco la campaña electoral, herramientas como estas de que se hable en redes sociales. Digo esto porque, bueno, el tema del cementazo y otros temas han generado un ambiente de mucha desconfianza, de mucha molestia, de alejamiento de la gente. Decía justamente el Estado de la Nación que el 70% de las personas no tienen afinidad por ningún partido político. ¿Ayuda esto a calentar el ambiente de cara a las elecciones, dado que está tan frío más que en otras ocasiones? Vea qué interesante, el Estado de la Nación logró con el votómetro algo que no han logrado hacer los candidatos a la presidencia de la República con sus campañas, ¿verdad? Hacer un ruido tal que logre superar el tema del cementazo. Ninguna de las campañas electorales, me atrevería a decir, ha logrado ser
tan o más efectiva que la propia información que sobre el cemento existe. Entonces eso significa que efectivamente tenemos una precarización de las campañas en donde herramientas como esta y muchas otras situaciones van a ser muchísimo más importantes que la propia campaña electoral. Y vamos a tener que decidir quiénes son las personas que van a estar en la Asamblea Legislativa y en el próximo gobierno. Y entonces después no me vengan a decir, es que yo no supe por quién votar, es que yo no tenía información, es que... No. Ahí estuvo un instrumento que por lo menos le pellizcó, le llamó la atención, le levantó una bandera amarilla diciéndole, algo está pasando más allá del cemento, algo está pasando más allá de que Perú no haya entrado al Mundial de Rusia, algo más allá está pasando de la última película de superhéroes, algo más está sucediendo en su realidad, que ustedes pues no digan, es que el presidente no cumple, es que el gobierno no sirve, es que los políticos todos son corruptos. O sea, esto es devolverle un poquito a la ciudadanía también, ¿verdad? Ese llamado de atención. Entonces, para mí, en efecto, digamos, para ir concreto a su pregunta, César, cumple. Tan es así que no debería ser una herramienta, debería estar en otro lado. Ese llamado de atención debería estar en otro lado y en las campañas electorales, especialmente los partidos políticos. Estefan Gómez, del Estado de la Nación. No, creo que se han planteado cosas bien interesantes. Esteban lleva mucha razón cuando dice que las campañas son tremendamente emotivas, digamos. Tan es así que hay elementos de fuerte emotividad incluso en el marketing político para atraer a la gente, sin duda alguna. Constantino Urkullu tiene una forma muy particular que a mí me gusta mucho citar para decir cómo es que vota la gente. Lo cierto es que hay tantas razones por las cuales la gente vota como colores. Entonces Constantino dice, hay gente que vota con el bolsillo porque ve en la política un negocio o está interesado en cierto tipo de perfil. Hay gente que vota con el corazón, ¿verdad? Tremendamente emotivo, porque tiene afinidad, porque su papá fue liberacionista o mariachi, ¿verdad? O sea, hay gente que vota con el corazón, con el arraigo familiar. Hay gente que vota con la cabeza. O sea, yo estoy seguro que cada uno de nosotros conoce gente que realmente revisa propuestas y primero piensa a quién le da el voto y se lo toma muy en serio. Y eso lo que muestra es que hay muchas razones por las cuales se vota. Las campañas tienen un alto contenido emotivo, sin duda alguna, pero del lado del elector, cuando llegamos y marcamos la casilla, la gente computa, saca ecuaciones muy distintas a la hora de tomar la decisión. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y eso nos lleva a otro elemento, que es lo que nos importa a nosotros en el Estado de la Nación. El votómetro es solo una de las herramientas que hemos creado. Y la primera es como para tener una primera medida insuficiente. Nosotros lo decimos, 32 preguntas no agotan la decisión electoral, porque incluso puede hacer que yo estoy de acuerdo. Vamos a ver, a mí me sale un candidato X. Yo digo, ¿cómo es posible que ese candidato me salió de primero? ¿Verdad? Ahora, si yo me siento con él frente a frente y le hago las mismas preguntas, puede hacer que efectivamente coincidimos en un montón de cosas. Pero la siguiente pregunta, y que plantea Esteban, que es muy importante, es, ok, yo ya me di cuenta que coincido con ese candidato en gran cantidad de esos temas, lo cual no me esperaba, dicho sea de paso, pero, y aún así creo que es la mejor persona para dirigir el país, y ahí la decisión puede ser no. O sea, yo coincido en 25 de las 32 sobre estos temas concretos, pero aún así no le daría el voto, porque creo que no tiene la madurez, o el carisma, o el liderazgo, o no me da buena vibra para que sea presidente. Y ahí es donde digo que la decisión del voto es mucho más compleja que solo saber sus grados de afinidad. Pero saber al menos los grados de afinidad nos permite derribar ciertos mitos, que ese es el tema central. En este momento la clase política y la sociedad, me atrevería a decir, tiene una serie de mitos sobre ideologías partidarias que no son tal. Es decir, hoy usted sienta en esta mesa a alguien del Frente Amplio y a alguien del Movimiento Libertario y probablemente muchos de nosotros creeríamos que no tienen nada en común. Pero cuando empezamos a rasgar la realidad y vamos sobre temas concretos, nos podemos llevar sorpresas de que tienen varias cosas en común. Y la política y sobre todo la democracia funciona con base en espacios comunes, porque implica consensos. Y nosotros lo que queremos tratar es de al menos dar un aporte en cuáles son las cosas que como sociedad coincidimos, ¿verdad? Y digo esto porque el votómetro es solo una de las herramientas. Si ustedes entran a la plataforma electoral, que es www.votemoscr.com, se van a dar cuenta que ahí vamos a empezar a poner propuestas de los candidatos sobre temas distintos, ya con mucho más detalle.
Y la idea es decir, ok, me salió este candidato que yo creía que jamás, pero voy a ir a ver entonces qué propone sobre impuestos, qué propone sobre pobreza. Y ahí la idea es que ustedes puedan ver en esta plataforma electoral del Estado de la Nación más información en detalle para construir. Insisto, puede ser que al final yo me doy cuenta que X candidato es el que más piensa como yo pienso, pero aún así no me convence para ir a votar, y eso es tremendamente válido, ¿verdad? Decía Esteban Mora, experto en redes, hay voto informado, hay voto emocional, hay un voto más militante, pero en redes sociales da la sensación, por lo menos, y esto lo digo como percepción personal, de que es muy emocional, por lo menos la reacción de la gente en redes sociales. Claro, y siempre se van a los extremos. En redes sociales nunca hay tintes medios. Y es divertido ver la política desde el punto de vista de las redes, porque es como un fuego cruzado entre militantes extremos, porque, o sea, mi posición es que cada día va a ser más atípico que haya gente realmente matriculada con partido político. O sea, para mí tienen que irse convirtiendo cada vez en grupos más pequeños, los cuales funcionan como comodín cada 4 años. Entonces lo que vemos en redes sociales son como esos ya fanáticos que cuesta encontrar. Y son pleitos, pero de todos los días. Ayer con lo del fallecimiento del diputado, era igual, era fuego cruzado con las dos direcciones. Entonces, eso, y aquí sí queda claro que para un voto informado, las redes sociales no colaboran mucho. O sea, ya leer en esta época, no. Te sirve tal vez en la última semana, o las últimas 2 semanas de enero, pero en este momento, no. Dice más un selfie que en realidad un texto. O sea, porque en este momento, o sea, realmente lo que tenemos es un fuego para ver cómo alguien trata ni siquiera de ganar votos, sino hacer perder al rival. Y ya lo he dicho varias veces, o sea, en esta campaña todos están haciendo un gran esfuerzo para ver cómo pierden las elecciones. Porque en realidad lo que están haciendo es abriendo espacios para que alguien más se meta. Era una de las advertencias que hacía justamente el Estado de la Nación en uno de sus capítulos, Estefan, de que advertía sobre evitar las campañas de ataques, como elevar un poco el debate, me parece, en el capítulo de la democracia, que era, busquemos un debate más de ideas de altura que de ataque, y olvidé la palabra que decía, pero era como evitemos llevar el debate a este nivel. Sí, vamos a ver, ese es el ideal. Ahora, hay una brecha entre el ideal democrático y la realidad política, digamos, y es eso. Hay que poner la televisión o ir a la Asamblea Legislativa para verlo encarnado, que puede ser a veces solo fuerte, incluso lo simbólico de las discusiones. Lo ideal sería que centráramos el debate político en ideas. En campaña electoral eso es difícil, no solo en este país, en el mundo, por muchas cosas, porque las redes sociales nos marcaron distinto. Desde que entró la televisión a la política se convirtió en parte de un show. Antes, probablemente, antes de que existiera la televisión, las discusiones eran más con panfletos, periódicos, era más escrito, era visual, textual. Hoy es visual, imagen, simbólico. Por eso es que existe el marketing político. Entonces hoy se vende un candidato casi como se vende un carro o un refresco, ¿verdad? Pero después de que termine la campaña electoral, y eso es lo que decimos en el Estado de la Nación, va a llegar el momento en donde después de esta parte del show político, que es muy válido, dicho sea de paso, llega un momento en donde se tienen que sentar en la mesa de negociación y tomar decisiones. Y ya ahí el show no funciona para tomar decisiones de fondo. Y el punto es que como país no hemos tomado las decisiones serias precisamente después de la campaña. Y por eso es que llevamos casi 20 años sin una reforma fiscal. Por eso es que este país, después de que en los 60s y los 70s tenía la red vial más densa de toda América Latina, es decir, ningún país en América Latina tenía tantos kilómetros cuadrados de carretera construida como Costa Rica. Y hoy es un caos. Hace 2 días yo vivo en Heredia y duré casi 2 horas cruzando 6 kilómetros. Entonces, claro, resolver esas cosas implica mucho más que show. Y ese es el punto. Ya cuando hay que construir consensos y tomar decisiones, implica ahora sí volver a las ideas. Y eso es un poco la disyuntiva en la que estamos hoy y en la que nosotros, desde el Estado de la Nación, como parte de las universidades públicas, por supuesto que nuestro aporte es, bueno, está bien, pero también démosle a la gente que está deseosa sobre respuestas concretas, ¿no? Podemos esperar eso, Gustavo, ojalá una campaña de más ideas, más que un poco menos emocional como hasta ahora.
No. ¿O no? No guardamos esperanza de que pase. No, vamos a ver, yo creo que no están las condiciones ni materiales ni subjetivas para que se den. O sea, me explico un poco lo que decía Esteban. Si uno espera que la discusión, por ejemplo, en las redes sociales, que se supone son uno de los reflejos, ¿verdad? Porque no es el reflejo, sino uno de los reflejos de las discusiones que se están dando, a mí me llama poderosamente la atención de quienes, por ejemplo, decían en redes sociales que el votómetro era un instrumento de manipulación. O sea, yo no puedo acusar, si algo de lo que no se puede acusar el Estado de la Nación es de tratar de influir de manera, ¿verdad? Eso posiblemente le dijo a alguien que no salió bien en la... Probablemente, ¿verdad? Que se asustó. Exacto. O personas que dicen que esto es un distractor, ¿verdad? Es que, digamos, esa es la sociedad costarricense el día de hoy. Más allá de lo que está señalando, como bien lo señala Estefan, la sociedad costarricense nos hemos preocupado esencialmente en marcar las diferencias, pero no en encontrar las similitudes. Decía un expresidente de la República que precisamente hay más éxito, ¿verdad? Más empeño, debería existirlo, en encontrar los consensos que en tener disensos. La Asamblea Legislativa es el caso típico en donde se andan buscando precisamente ver de qué manera se pelea, ¿verdad? Y no de qué manera hay acuerdos. Entonces, por eso es que los partidos políticos no se han sentado a la mesa. Pero bueno, de nuevo, los políticos en este país no vienen de otro planeta, vienen de la misma sociedad que los produce, y la misma sociedad costarricense está asentada desde hace bastante tiempo. La misma población costarricense le está pidiendo a los políticos algo que no está dispuesta a hacer, y es ponernos de acuerdo. ¿Verdad? Como sociedad es más fácil que alguien me tire el carro a que alguien me dé campo. Es más fácil que se salten un semáforo en rojo a que quieran respetar las leyes. Es más fácil que alguien pretenda buscar a qué familiar, amigo o conocido tiene la caja del Seguro Social para que lo haga brincarse la fila, que tener que someterse a un proceso. Entonces le pedimos a los políticos algo que nosotros no estamos dando, ¿verdad? Los incentivos, esto lo hemos hablado Estefan y yo largamente durante mucho tiempo, los incentivos están mal colocados socialmente y políticamente también. Entonces, de nuevo, no podemos esperar una campaña electoral. Yo me gusta mucho la buena intención del Tribunal Supremo de Elecciones de decir que vayamos a tener un votante informado, ¿verdad? Pero creo que la campaña tiene falencias importantes, y es especialmente porque partimos de supuestos que no existen. Hay medios de comunicación que tienen sesgo, que inducen error. Hay partidos políticos que están basados sobre campañas que no necesariamente buscan dotar de información a sus electores, ni a los propios ni a los extraños, y hay quienes están más interesados, como decía Esteban, en ver cómo mi rival pierde y no cómo yo gano. Bien, tenemos comentarios en redes sociales, vamos a leerlos muy brevemente y con esto cerramos este debate. Dice Kerin Quesada lo siguiente: el problema es que el votómetro se basa en lo que el candidato dice representar y no en lo que realmente ha hecho en su pasado político. Imposible que tenga sentido. Cisca Raventós dice: muy bien, Estefan, muy interesante los objetivos de la herramienta. Están recogiendo la información que se genera para poder hacer cruces. Y Wilmar Matarrita dice: esta herramienta es un buen aporte al electorado. Son algunos de los comentarios que se generan esta mañana en este tema sobre el votómetro, que seguiremos dándole seguimiento. ¿Van a hacer otro votómetro? ¿Estarán actualizándolo? Ya está, no, para cerrar el muy votómetro es rápidamente. el que es, son las preguntas, lo que vamos a estar actualizando la plataforma electoral. Perfecto. Con propuestas concretas. Yo solo quería decir una cosa más, Muy brevemente, muy breve. Sí. Recordemos que el electorado decide en los últimos 15 días de la elección. Y eso significa hoy que tenemos más gente dispuesta a primero recabar información y después votar. Esa información en algunos casos dura, en otros simbólica, pero el electorado hoy ya no da el voto fácil, y eso es importante tenerlo en cuenta. Perfecto, gracias Estefan Gómez del Estado de la Nación, Gustavo Araya, analista, y Esteban Mora, experto en redes sociales. Vamos a un corte y ya volvemos.